Isaías 9:6 declara lo siguiente: porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Que nadie se atreva a pensar, ni siquiera a manifestar, que Dios no estuvo dispuesto a rebajarse y a humillarse incluso a niveles extremos con tal de alcanzarnos. El amor de Dios es firme en propósito, pero es extremadamente flexible y adaptable en la manera en que se manifiesta para alcanzar su propósito, que no es otro que salvar y cuidar. Por eso es que el amor de Dios, o Dios en su amor, se adapta para alcanzarnos y salvarnos. La iniciativa de salvación siempre es de Dios, y Él es el que se adapta a nosotros para poder alcanzarnos. Voy a mencionar unos pocos casos bíblicos. Creo yo que Isaías 9:6 es el mayor y mejor de los ejemplos que podemos mencionar. Dios haciéndose hombre para alcanzarnos, para hablar nuestro idioma, para vivir lo que nosotros vivimos, para ser tentado como nosotros fuimos y somos tentados, de tal manera que Él pueda alcanzarnos donde estamos y en las situaciones que vivimos todos los días. Pero déjenme darles algunos otros pocos ejemplos. Cuando Nabucodonosor en Daniel 3:29 hace un decreto, ¿sí? Y este decreto es fruto o se genera cuando Dios salva a los 3 jóvenes hebreos del fuego del horno ardiendo, ¿verdad? Ustedes pueden leer el capítulo ahí en sus casas. Cuando Nabucodonosor ve esta expresión del cuidado de Dios para sus hijos, hace un decreto. Y en ese decreto dice que cualquiera que se atreva a blasfemar el nombre de Dios sea descuartizado, él y su familia, y su casa sea convertida en muladar, es decir, en corral de mulas. Un método de evangelismo muy interesante el de Nabucodonosor, ¿verdad? Que nadie se atreva a decir, porque... Sin embargo, Dios no sale al encuentro para reprender este método de evangelismo, esta manera de dar a conocer a Dios y de pretender esperar que las personas respeten a Dios. Dios no sale al encuentro. Dios lo deja así. Dios lo deja así. No lo reprende, no le da una visión o un mensaje a Daniel o a alguno de los jóvenes hebreos diciendo, no, este no es el accionar de Dios. Dios no trabaja de esta manera. Dios no se relaciona con el hombre de esta manera. No, lo deja así, dando la impresión que hasta parece correcto que esto suceda. Interesante. En Hechos capítulo 1, cuando Jesucristo asciende o está ascendiendo, ¿verdad?, a punto de ascender al cielo, los discípulos les hacen una pregunta que denota su ignorancia, ¿no?, a pesar del tiempo que han llevado con Cristo. Ahí ellos adelantan y le dicen, ¿cuándo establecerás tu reino aquí en la tierra? Ellos todavía creían que el reino de Cristo era terrenal y que todavía ese reino terrenal iba a vencer a Roma, ¿verdad? Y tenían este concepto de un reino, que el reino de los cielos iba a ser como el reino de David, ¿no? Y Jesucristo sabe que están equivocados, pero no se atreve a decirles, no, chicos, no es así, o no han entendido nada, o no es así, no se atreve. Y él entonces pasa de largo la respuesta, ¿no? Y da una respuesta así como para decir algo, pero no da la respuesta, aunque él la conocía. Y le dice, no les corresponde a ustedes conocer los tiempos de Dios. O sea, en su momento Dios lo hará, tranquilo, ustedes no se preocupen por eso. Pero en realidad Dios no lo iba a hacer. No iba a tener el reino que ellos pensaban tener, ese reino terrenal. Y no por eso quiere decir que Dios iba a tener ese reino terrenal. O sea, ¿me entienden? Dios de alguna manera sabe que estamos equivocados, sabe que nos falta información, hacemos cosas mal, decimos cosas mal, creemos cosas incorrectas, pero Él
no siempre intenta corregirnos. Él nos deja así y va trabajando en nosotros. Y no por eso quiere decir que Él apoya esa creencia incorrecta. Otro ejemplo, y este me parece muy interesante. En 2 de Samuel 24:1, el texto dice así: Volvió a encenderse la ira de Jehová contra los israelitas, e incitó a David contra ellos diciéndole: Ve, haz un censo de Israel y de Judá. Así que Dios lo incita a David a hacer un censo y luego se enoja, se enciende la ira de Dios porque él hizo el censo. Esto es lo que dice el texto que acabamos de leer. Pero fíjense lo que dice 1 de Crónicas 2:1 sobre la misma situación. Se levantó Satanás contra Israel e incitó a David a que hiciera censo del pueblo. Es la misma situación escrita en 2 libros diferentes con unos 500 años, más o menos 500 años de diferencia. El libro de 1 de Crónicas se escribió en el 425, 450 a.C. y fue uno de los últimos, o el último libro que se escribe del Antiguo Testamento. Y en Crónicas dice que fue Satanás el que incitó a David a hacer el censo. Y con el censo a confiar en la fuerza humana para vencer y para sostener y engrandecer su reino y no confiar en Dios. Ahí estaba el problema. Mientras que el libro de 2 de Samuel se escribió en el 900 o 1000 antes de Cristo, es decir, mucho antes, ¿verdad? Mucho antes. Y es interesante cómo aquí vemos que cuando Samuel escribe, el culpable era Dios. Y 500 años después, quien escribe Crónicas se da cuenta que el culpable no era Dios, que era Satanás el que había tentado a David. Ahora, cuando Samuel escribe, no sale Dios a decirle: no, Samuel, te equivocaste, no me eches la culpa a mí. La culpa no es mía, la culpa es de Satanás. No dice nada. Lo deja así. Y si no hacemos este estudio cuidadoso de la Biblia y comparamos estos pasajes, y a muchos les pasa, siguen pensando que fue Dios el que incitó el censo y que Dios se enojó por el censo. Y siguen así. ¿Se dan cuenta cómo Dios, aunque podemos tener conceptos equivocados, no siempre nos corrige? Porque Él baja y nos alcanza tal como estamos, con nuestros conceptos equivocados, y comienza una tarea de reconstrucción a partir de ahí. Pero déjenme darles algún otro ejemplo. Job 1:16 dice: aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas, a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Fuego de Dios. Y cuando vos vas a Job 1, el fuego, ¿quién lo mandó? Satanás. Pero ahí está, fuego de Dios. ¿Y saben qué? Job creyó que era fuego de Dios. Porque después de esto va a decir este pasaje tan profundo, ¿no? Y tan revelador, cuando dice: Jehová Dios, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. O sea, él creyó que fue Jehová el que mandó el fuego. Job, varón perfecto, ¿no? Dios mismo decía que era varón perfecto. Dios nos toma donde estamos y comienza a construir desde allí. Él soporta que sus discípulos tengan espadas. Imagínense nosotros si hoy anduviéramos con espadas. Él soporta que su pueblo tenga un concepto equivocado del carácter de Dios. Por ejemplo, Pedro se sorprende, y la iglesia en tiempos de Pedro, esta iglesia apostólica, se sorprende cuando descubren, a través de la visión que Dios le da a Pedro en Hechos 10 y a través del sueño que Dios le da a Cornelio, cuando descubren que la salvación también es para aquellos que no son judíos. Un descubrimiento, pero increíble. Cuando ya Dios lo había revelado ya desde el Antiguo Testamento, tantos pasajes que hablan que la salvación es para el mundo. Cuando Dios con su ejemplo había mostrado que Él estaba dispuesto a sanar y a salvar a todo aquel que se acercara a Él, al mundo entero. Sin embargo, esto es una sorpresa para la iglesia apostólica. Pero ahí está Jesucristo, ¿verdad? Alcanzándonos donde estamos, con nuestros
con estas equivocaciones, con nuestros conceptos torcidos, con ideas erróneas de Dios y de su carácter, y a partir de allí comienza a construir una relación nueva con nosotros. ¿Cómo a veces nosotros intentamos compensar nuestra imperfección, ¿verdad? Nuestras falencias, nuestros problemas de conocimiento, nuestros conceptos torcidos que hemos aprendido de Dios? ¿Cómo intentamos compensar eso en nuestra relación con Dios? A través de, valga la redundancia, la ley de la compensación. La ley de la compensación dice lo siguiente: tenemos dudas, grandes dudas de Dios y de su amor y de su gobierno, pero compensamos esas dudas con las virtudes, las cualidades positivas de Dios. Entonces, este es un intento noble de compensar. Fíjense, a nivel cristianismo mundial, si vos no decidís por Dios, te quemarás en el infierno, ¿verdad? Durante toda la eternidad sin la posibilidad de morir. Yo no sé cómo esos cristianos van a la cama de noche y pueden dormir en paz. Yo era uno de esos cristianos, ¿no? Y no era fácil. Entonces, ¿cómo intentamos compensar este problema no resuelto o este concepto torcido de Dios? Y bueno, con las cosas negativas de Él. Perdón, con las cosas positivas. Entonces, las cosas positivas, las dudas y los conceptos negativos que tenemos, intentamos compensar. Pero aunque este intento es noble y es bueno, y está bien que lo hagamos, porque si no, no podríamos tener relación con Dios, no alcanza. Es un intento incompleto, no alcanza. No nos termina de convencer ni convence al mundo. Y me gusta el desafío que nos da Dios para que lo conozcamos. Él nos desafía a que lo conozcamos mejor. Jeremías 9, 23 y 24, Dios dice lo siguiente: así ha dicho Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice Jehová. Me encanta cómo termina este pasaje, porque estas cosas me agradan. A Dios le agrada hacer el bien, le agrada. Y si vos tenés un concepto en donde te parece que Dios no siempre hace el bien, o no siempre resuelve las cosas como te gustaría que las resuelvan, en este mismo pasaje Dios te desafía y te dice: te invito a que me conozcas, te desafío a que me conozcas. Porque cuando realmente me conozcas vas a entender que a mí me agradan algunas cosas, me agrada hacer el bien, me agrada la justicia, la equidad, me agrada salvar, me gusta, me agrada amar. Dios nos anima a que lo conozcamos y experimentemos esto, a que no nos quedemos con conceptos que hemos aprendido de Dios y que posiblemente no sean correctos o posiblemente sean incompletos. Satanás se aprovecha de estos agujeros en la información que tenemos de Dios. Satanás se aprovecha de estos agujeros negros, estos huecos que tenemos en la información que hemos recibido de Dios, en el concepto que tenemos de Dios. O sea, Satanás se aprovecha de esta desinformación que tenemos de Dios para engañarnos. Incluso lo quiso hacer con Jesucristo. Obviamente no lo logró, pero lo quiso hacer con Jesucristo. En Mateo 4, 8 y 9 está la tercera tentación que Satanás le da a Jesús, y es interesante. Es como que en la tercera tentación Satanás se saca la máscara, ¿no? Y le dice: mira, sabemos a qué viniste. Vamos a decir las cosas como son. Yo te conozco. Nos conocemos desde allá arriba. Sabemos a qué viniste, le dice Satanás a Jesús. Viniste a salvar este mundo. Pero tranquilo, le dice Satanás a Jesús, tranquilo. Yo te voy a ayudar. Sí, no te sorprendas, yo te voy a ayudar. Yo estoy aquí para que hagamos las cosas juntos. ¿Querés salvar el mundo? Te lo doy. Yo te lo doy. No hace falta que mueras, yo te lo doy. Pero hay un detalle. Quiero que te postres ante mí un momento, un instante, y reconozcas que yo
estoy a tu nivel, que yo también soy Dios. Porque Isaías 14, ¿verdad? El gran anhelo de Satanás quiso ser como Dios. Dice, póstrate ante mí, reconoceme como una deidad y no vas a tener que morir. Y yo me imagino, y esto es fruto de mi imaginación, Jesús diciéndole a Satanás, Satanás, no me vendas lo que es mío. Y aquí hago alusión al título de esta reflexión. No quieras venderme lo que es mío. La tierra es mía. Los habitantes son míos. Yo los he creado en un acto de amor. Y con ese mismo amor los voy a salvar. Vos estás aquí como príncipe de este mundo porque por engaño lograste el dominio sobre la tierra y sobre sus habitantes. No me vendas lo que es mío. La tierra me pertenece. Y saben que esta es una estrategia que Satanás usa no solamente con Cristo. Esto ya lo había usado antes y lo vive usando y lo usa hoy. Y tiene mucho éxito Satanás con esto. Satanás tiene mucho éxito. Satanás quiere venderte lo que Dios ya ha prometido regalarte. Fíjate, Eva, fíjate en el mismo comienzo de la tierra, en el mismo comienzo del planeta. Ahí no pasó mucho tiempo después de que Dios creó a Adán y Eva. Satanás le dice a Eva, si comes de este fruto, Génesis 3, si comes de este fruto, serás como Dios. Lo interesante es que Eva había sido creada a imagen ¿de quién? De Dios. Satanás quiere venderte cosas que Dios ha prometido regalarte. Y nosotros muchas veces le creemos. Solo que la oferta de Satanás, por un lado, es mentirosa. Él no puede dar, él no genera nada. Nada bueno, por lo menos, ¿no? O nada bueno, o nada con buenas intenciones. Pero no solamente eso, sino que lo que Él te ofrece no es ni gratis ni gratuito. Ni gratis ni gratuito. Muchos, vamos a decirlo así, venden su alma al diablo, por decirlo de alguna manera, un dicho popular, ¿no? Para obtener de Él cosas y solamente obtienen dolor. Conocí a un muchacho, que quería ser millonario. Hace unos años, quería ser millonario. Él, fruto de una campaña de evangelismo, ingresó a nuestra iglesia, ¿sí? Muy feliz, muy activo, llegó a ser líder de jóvenes durante un tiempo. Y después de un tiempo dejó de asistir, como que se desanimó, dejó de asistir. Y un día, ¿cómo hace Dios las cosas, no? ¿Cómo hace Dios las cosas? Habíamos comprado un terreno, cuento un poquito la historia así más completa, y el terreno habían excavado grandes pozos donde se hacían las zapatas, las bases para edificar el edificio, ¿no? Y entonces antes del fin de semana, había que ir a tapar parte de esos pozos, ¿no? Que habían sido llenos hasta cierto nivel, había que tapar. Sí, convocamos a los hermanos para ir y solamente fui yo. Solo fui yo. Por diferentes motivos, no fue nadie más, fui yo. Y yo estaba ahí trabajando, ¿no? Tapando. Obviamente la tarea era muchísima. Y yo digo, ¿qué hago acá? O sea, estoy solo, ¿qué hago acá? Podría estar haciendo otras cosas. Estoy acá, yo que finalmente vine para colaborar y para animar a los hermanos, estoy solo, estaba un poco ahí cuestionándome. Y alguien se acerca. Y se acerca este muchacho. Él justo vivía enfrente. Yo no sabía que vivía enfrente porque yo conocía su casa anterior, él se había mudado. Y me vio a mí solo y se vino. Le digo, ¿cómo estás? Digo, hola, ¿cómo estás? Nos saludamos ahí. Nos pusimos a charlar. Y él me contó esto de que yo ya sabía que él quería ser millonario, él me lo había dicho antes. Pero me contó algo que no me había contado antes. Y me dijo, en este intento de querer ser millonario, yo hice un pacto con Satanás.
Así le dije yo. Sí, sí. ¿Y cómo es esto? Contame. Bueno, le conté a un amigo que quería. Su amigo contactó a una especie de medium curandero por ahí, que conoció de él, y le dio una receta en un papel. Entonces él tenía que, en la receta tenía una especie de conjuro, entonces él tenía que leerlo en voz alta. A través de esas palabras ahí que él tenía que leer, él se comprometía a darle su vida a Satanás. Y tenía que hacer un pacto de sangre, él tenía que cortarse la mano, ¿verdad? Y que sangrara, y esa sangre tenía que caer sobre el papel y hacer una serie de un ritual ahí. ¿Y lo hiciste? Sí. ¿Y pero qué pasó? Dice, leí, me corté, y cuando la sangre empezó a caer sobre el papel, me llené de terror. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Tiré todo y salí corriendo. ¿Y qué pasó? Mi vida nunca fue la misma. Se me aparecen sombras, escucho voces. Nunca estoy solo. Siempre hay seres oscuros que están dando vuelta dentro de mi casa. No me dejan dormir, me atormentan. Así que estuve trabajando con él para que el Señor lo salvara, aconsejándolo, llevándolo a Jesucristo. Yo no podía hacer nada por él, pero sí podía llevarlo a aquel que podía salvarlo de esa situación. Satanás quiere venderte cosas que Dios ha prometido regalarte. Quiero compartir Romanos 8:32, un texto muy interesante que dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Este texto habla de un Dios que le gusta regalar, que porque ama, regala. Y creo que tenés que acostumbrarte a la idea de que Dios es un Dios lleno de amor que regala. Sí, sí. Y no solamente te regala la salvación, porque este texto dice que no escatimó a su Hijo ¿para qué? Para salvarnos, ¿sí? No escatimó a su Hijo para entregarlo a la muerte para salvarnos, sino que dice que con el Hijo nos dará todas las cosas. Es decir, Dios no solamente quiere regalarte la salvación, Dios quiere regalarte todas las cosas. ¿Qué es todo? Todo es todo. Me encanta cómo Dios usa los términos absolutos. Por nada estés preocupados. Dios te quiere regalar todo, todo, nada, nunca, siempre. Él es el único, por los recursos que tiene y por el amor que tiene, es el único que puede usar estos términos absolutos de una manera única, me encanta. Dios quiere regalarte todo, todas las cosas. Mira, y esto no solamente lo dice Romanos 8:32, fíjate Mateo 6:33, un pasaje archiconocido. Dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas, otra vez un término absoluto, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Y qué son todas las cosas? Si lees Mateo 6, todas las cosas son la comida, lo que vas a beber y el vestido. Es decir, todas tus necesidades básicas, todo lo que necesitas para vivir. ¿Y qué es añadir? Es regalar. Es regalar. Dios es un Dios lleno de amor que le encanta regalar. ¿Vos creés que te hace falta trabajar para que Dios te dé las cosas? ¿Vos te creés que Dios te da todo lo que te da como premio porque trabajaste, porque te esforzaste? No. Y con esto no quiero decir que no hay que trabajar. Hay que trabajar, claro, la Biblia, Dios mismo a través de la Biblia dice que hay que trabajar. Pablo va a decir, ¿no? El que no trabaje, que no coma. Claro que hay que trabajar. Pero ¿saben por qué tenemos que trabajar? Trabajamos porque el trabajar es algo formativo para nosotros. Necesitamos trabajar. Adán y Eva, antes de caer en el pecado, antes de Génesis 3, trabajaban. Fuimos diseñados para trabajar porque el trabajo es formativo para nosotros. Antes del pecado, después del pecado mucho más. El trabajo es tremendamente beneficioso, mantiene nuestra mente ocupada, nos hace útiles, eleva nuestra autoestima, es tremendamente formativo, hay que trabajar.
De hecho, trabajar es una característica de Dios y como nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios, trabajamos como Dios trabaja. 1 Juan 5:17, Jesús en 1 Juan 5:17 dice, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Y si no, fíjense lo que dice Salmo 127, versículo 2, en la versión Dios habla hoy. El texto dice, de nada sirve trabajar de sol a sol y comer un pan ganado con dolor cuando Dios lo da a sus amigos mientras duermen. Me encanta. Acá el texto dice, no es el trabajo. No sirve de nada el trabajar de sol a sol y matarse trabajando. Hacete amigo de Dios, Él te regala las cosas. Claro que tenés que trabajar, pero no hagas del trabajo lo primero en tu vida, ni lo más importante, porque ese no es el objetivo. No es el propósito que Dios te dio para que trabajes o para que estudies, porque para los estudiantes el estudio es el equivalente, de alguna manera, al trabajo. Quiero compartir con ustedes una fórmula. Y la fórmula dice, información correcta más bien administrada, o sea, bien administrada esa información, tiene como resultado felicidad y salvación. Y hay 3 tipos de información que necesitamos administrar bien en la vida cristiana. Repito, hay 3 tipos de información que necesitamos administrar bien en la vida cristiana. Y las voy a mencionar. Son conocidas, no es nada nuevo, o espero que no sea nada nuevo. Y si es nuevo vas a aprender algo hoy también. La primera información que yo necesito administrar bien es que la salvación es por gracia y se obtiene por medio de la fe. Lo voy a decir de otra manera. La salvación es un regalo que Dios te da que se obtiene por medio de la fe, confiando, creyendo que ese regalo está a tu disposición y que vos te podés apropiar de ese regalo por medio de la fe. Esto dice Efesios 2, 8, 9. El texto dice, lo repasamos, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don, es decir, un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Esto es fundamental. Esta información es fundamental. No todos los cristianos tienen claro esto. Y les voy a dar algún ejemplo enseguida. La segunda información que tenemos que administrar bien en nuestra vida cristiana es que nos conviene atender ciertos consejos que Dios nos da. Consejos sobre hábitos de vida, 8 remedios naturales, por ejemplo. Consejos sobre cómo vestirnos, sobre cómo adornarnos, sobre el uso del tiempo, sobre los mandamientos. Nos conviene atender esos consejos, escuchar esos consejos, cumplir con esos consejos, porque nos ayudan a mantenernos enfocados en Dios y nos preparan para mantener una mejor relación con Él y con nuestro prójimo. Cuando yo sigo los consejos de Dios, mi vida se mantiene enfocada en Dios y en sus consejos, que son siempre para mi bien. Pueden no agradarme, pero son siempre para mi bien. Como cuando vas al médico y te da consejos para tu bienestar y no siempre te agradan. Deja de comer esto, haz ejercicio, ¿no? Los médicos suelen incorporar esto, cambia este otro hábito. No siempre nos agradan, pero son para nuestro bien. Bien, la segunda información que tenemos que administrar bien es atender los consejos que el Señor nos da, no porque haya salvación en esos consejos. O sea, yo no soy más salvo ni más bueno si cumplo con esos consejos. Romanos 3 dice, del 10 al 12 no hay justo ni aun uno. ¿Sí? La justicia es un regalo de Dios. Si cumplís estos consejos no sos más bueno ni más salvo que otros, pero estos consejos te ayudan a mantener tu vida enfocada en Dios y de esa manera, entonces vas a tener una mejor relación con Él, con Dios y con tu prójimo. Porque los mandamientos, de alguna manera, tienen es una de las funciones de los mandamientos. Estar bien con Dios y con mi prójimo. Y la tercera información que yo tengo que administrar bien es la obediencia voluntaria. Me conviene decidir tener una obediencia voluntaria.
No porque en la obediencia hay salvación, sino porque la obediencia tiene que ser una expresión de mi fe. Y esto lo resume muy bien, de manera magistral, Dios a través de Santiago 2:18, cuando dice, yo te mostraré mi fe por mis obras o por medio de mis obras. La obediencia voluntaria es una manifestación de mi fe, fe que utilizo para apropiarme del regalo de la salvación, que es por gracia. Pero también la obediencia es parte del pacto que yo hago con Dios. En Génesis 34, 10 y 11, no lo voy a leer, habla de que yo tengo que asumir un compromiso, decidir tener un compromiso con Dios, y parte de ese compromiso es obedecer sus consejos. Pero al mismo tiempo, la obediencia tiene que ser fruto del amor. Por eso Juan 14:15 dice, si me amas, guarda, cumple con mis mandamientos. Ahora, esta información, estos tres tipos de información, no son iguales en valor, no están al mismo nivel. Porque si yo creo que seguir los consejos de salud, los consejos de administración del tiempo, los consejos de vestimenta, están al mismo nivel que el regalo de la salvación, voy a terminar pensando que tengo que comer de tal manera, vestirme de esta manera y hablar de esta manera para poder salvarme. Y eso es salvación por obras. Y la obediencia tampoco está al nivel de la salvación por gracia que se obtiene por medio de la fe. Porque si yo pongo la obediencia al mismo nivel, voy a terminar pensando que necesito obedecer para salvarme. Y la salvación es un regalo, no tenés que hacer nada para salvarte. Lo único que tenés que hacer para salvarte es creer que Dios te regala, confiar en que ese regalo es suficiente para que vos te salves, y de esa manera sos salvo. ¿Por qué esto es importante? Porque tener esta información y administrarla correctamente, dándole el lugar que le corresponde a cada una de estas cosas, de estos conceptos, de alguna manera afecta, determina mi salvación, pero también determina la manera en que yo la comunico, en que yo comunico el plan de salvación a otros. Y esto incluso afecta mi concepto de Dios. Porque si yo tengo que hacer algo para salvarme, es porque Dios no es suficiente, no tiene el poder suficiente para hacerlo y yo tengo que ayudarlo. No es un Dios omnipotente. ¿Se dan cuenta? Y esto ha generado grandes problemas y genera grandes problemas. Yo vengo del catolicismo, ustedes lo saben, lo he contado en algunas otras ocasiones. Personas que hacen promesas y procesiones, sacrificios, al nivel de sangrar, al nivel de quedar lastimados, física y emocionalmente, para poder convencer a Dios, para poder ganar méritos para con Dios, para poder estar más cerca de Dios. No es el plan. Cuando esta información no la manejamos correctamente, se generan conceptos torcidos de Dios y mi relación con Dios no es la ideal. No es la ideal. ¿Quiénes se van a salvar en el tiempo del fin? Y nosotros estamos viviendo el tiempo del fin. ¿Quiénes se van a salvar en el tiempo del fin? Y esto tiene que ver con lo que acabo de decir recién, con cómo administramos esa información. Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14 habla del remanente. Hay otros pasajes que también hablan, pero 7 y 14 hablan del remanente en el tiempo del fin. Y aquí hay unas pocas características que yo quiero compartirlas con ustedes. En primer lugar, el remanente del tiempo del fin, que son los vivos, las personas que van a esperar a Jesús con vida y se van a salvar, tienen el nombre de Jesús y del Padre escrito en sus frentes, y esto simboliza identificación total con Dios. Están totalmente identificados con Dios. Han entregado su vida por completo a Dios. Se han convertido en templos del Espíritu Santo, como dice 1 Corintios 6:19.
Entonces el Espíritu Santo dirige y gobierna sus vidas a través de su mente, porque el Espíritu Santo vive en ellos a través de la mente. El trono del Espíritu Santo está ¿dónde? En nuestra mente. Y entonces tienen una completa identificación con Dios y con Jesucristo. Segunda característica, dice, cantan un cántico nuevo que nadie puede aprender. ¿Y por qué nadie puede aprender? Porque es una expresión de su vivencia personal con Dios. La salvación es personal, no es en masa. Ellos tienen una experiencia personal con Dios, única e irrepetible. Una segunda característica de los que se van a salvar en el tiempo del fin. Tercera característica, no se contaminan con mujeres, dice el texto bíblico. Es decir, no son adúlteros espirituales, no son fornicarios espirituales. ¿Qué es esto? Fíjense, Santiago 4:4 lo resume de manera precisa. Dice, adúlteros, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. No se contaminaron, no son adúlteros. Es decir, no tienen un pie en el mundo y un pie en la iglesia, por decirlo de alguna manera. No tienen relaciones ambiguas. No son amigos del mundo y amigos de Dios. Dice, no, eso es adulterio, dice. No puedes ser amigo del mundo y amigo de Dios al mismo tiempo. Eso es adulterio. Estás engañando. Jesucristo va a decir, no puedes servir a dos señores. O aborreces a uno o más al otro o viceversa. Cuarta característica, y esta es la que más me gusta, o una de las que más me gusta. Siguen al Cordero a donde quiera que Él vaya. Impresionante. Los que se van a salvar son los que siguen al Cordero a donde quiera que Él vaya. Donde Dios los mande, donde Jesús los mande, van. No porque se sientan capaces, no porque sean capaces, no porque tengan algo que dar. Van porque ahí está Jesús y ellos quieren estar con Jesús. Aman estar donde está Jesús, porque aman a Jesús. Y esta es la característica de los discípulos, Juan 13:35. En esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros, como yo, dice Jesús, los he amado. Y la última característica está en Apocalipsis 7:14, que dice, y Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Por qué se van a salvar? Porque han emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero. Las ropas representan nuestra salvación o nuestro estado de salvación. Cuando en Isaías 64:6 dice que nuestras justicias son como ropa de inmundicia, quiere decir que estamos intentando salvarnos con nuestros propios méritos, y nuestros propios méritos son como trapos de inmundicia. Cuando en Apocalipsis te dice que estamos desnudos, quiere decir que hemos caído tan bajo, que ni siquiera tenemos méritos, trapos de inmundicia que ofrecerle a Dios. Estamos desnudos. Pero las vestiduras lavadas, blancas, resplandecientes, lavadas en la sangre de Cristo, representan la justicia, la salvación que Dios nos regala. Su gracia manifestada en un acto de salvación. Y que nosotros nos apropiamos de esa gracia por medio de la fe. A veces hablamos de la última generación, la que se va a salvar, porque comen así, porque comen asá, porque hablan así, porque hablan de esta otra manera, porque tienen estos hábitos y porque creen en esto o creen en aquello. Pero eso son solo consecuencias, eso tiene su lugar, pero son solo consecuencias. ¿Consecuencias de qué? Consecuencias de haber sido lavados por la sangre de Cristo, consecuencias de tener una relación de amor con Cristo, que me motiva a ser obediente, que me motiva a adquirir nuevos hábitos, que me motiva a hablar de esta manera o vestirme de esta otra. El problema son los énfasis, volvemos a la información. Es información mal administrada,
Porque en lugar de poner el énfasis en Dios y en su plan de salvación, que es un regalo, en lugar de poner el énfasis en la gracia de Dios, ponga el énfasis en las formas. Cómo me visto, cómo como, cómo hablo, cómo adoro. Cuando vos experimentás la gracia de Dios y Dios transforma tu corazón, porque se lo entregás para que Él lo modele como el gran alfarero, siguiendo la ilustración de Jeremías, entonces todo lo otro viene por añadidura. Dios va transformando tu vida y terminás cambiando tus hábitos, terminás cambiando todo, pero eso es una consecuencia, es una consecuencia. Y créanme que esta información mal administrada afecta a la manera en que vivimos la salvación, afecta a nuestra relación con Dios y afecta a la manera en que yo comunico esto a otros. Miren, mucho de lo que Dios hace por nosotros es corregir información falsa que tenemos de Dios, que la aprendimos y que nunca nos tomamos el trabajo de saber si era así o no, de investigar si era así o no, o de orar para que Dios nos diga si es así o no. Parte del trabajo de Dios es darnos la información correcta y también limpiarnos de información que es incorrecta y reorganizar eso. Dios reorganiza, prioriza, nos da una nueva escala de valores y dice, no muchachos, miren, toda esta información que tenés, esto va acá, esto va arriba, esto va abajo, esto es más importante que otro. Eso es una gran tarea que Dios hace en nosotros. Por eso no te conformes con lo que sabes de Dios. No te conformes. Buscá a Dios, Jeremías 9, 23, 24, ya lo leímos, buscalo. Redescubrilo. La Odisea hoy necesita redescubrir a Dios. Tiene conceptos torcidos de Dios. Y esto afecta a tu salvación, a tu relación con Dios y la manera en que vos lo presentás. Hay un periodista, no voy a decir el nombre por una cuestión de ética, que es muy influyente en España, es español, vive en Florida y es muy influyente en España, en Europa y en toda América. Tiene un programa de radio, pero es un conferencista mundial. Yo lo he visto en más de una ocasión como invitado especial en programas periodísticos aquí en Argentina. Católico de nacimiento, ¿no? Un día se encontró con la Biblia. Él es historiador, teólogo, abogado y periodista. Interesante. Un día se encontró con la Biblia. Y él aprendió griego, porque en el colegio, cuando él estudiaba, enseñaban griego, y él, para no perder el idioma griego, un idioma que se aprende y no se practica, se pierde. Entonces dijo, ¿qué puedo leer de manera diaria en griego para poder mantener? Y él descubrió que la Biblia había versiones de la Biblia en griego, entonces empezó a leer la Biblia de manera diaria. Y ahí, claro, empezó a encontrar cosas. Cuando vos te acercás a Dios por medio de su revelación, te empezás a encontrar cosas. Y él entonces comenzó una búsqueda, porque se dio cuenta que la iglesia a la cual él asistía, la iglesia popular, no seguía los lineamientos de la palabra de Dios. Tenía sus propios lineamientos. Entonces él quería buscar un pueblo que adorara conforme a la palabra de Dios. Y yo creo que él está en la búsqueda. De hecho, estoy convencido que él está en la búsqueda todavía. No llegó a toda la verdad todavía, pero está en la búsqueda. Entonces él empezó a abrirse a diferentes iglesias para poder encontrar. Y no quiero dar nombres, pero asistió a diversas y se entrevistó con diversas iglesias cristianas y fue encontrando virtudes y errores. Y entonces fue descartando, ¿no? Y él tenía en cuenta varios puntos, pero él tenía un punto por sobre todo, porque había algo que él lo había impresionado profundamente de las Escrituras. Era la manera en que Dios salva. Esto lo había impresionado profundamente a él. Y él tenía, y me parece muy bien, porque yo también tengo ese texto, él tenía Efesios 2, 8 y 9 como texto que era para él como una prueba. Él decía, si esta iglesia
cree que Dios salva, como dice en Efesios 2, 8 y 9, está en la lista de las iglesias que pueden llegar a ser la iglesia verdadera. Esa es la manera correcta de expresarlo. Claro, y se encontraba con que las iglesias cristianas tenían conceptos parecidos, pero no. Me acuerdo vinieron unos misioneros a su casa, le presentaron las doctrinas, unos videos, ¿no? Él quedó como diciendo, no le cerraba por ningún lado. O sea, no le cerraba por ningún lado el mensaje que estaba recibiendo de esa iglesia. Pero dice, voy a hacer la prueba. La prueba que definía, ¿no? Si podía seguir incursionando en esa iglesia o no. ¿Cómo creen ustedes que nos salvamos?, le dijo él. Y estos misioneros como que quedaron así, bueno, no, empezaron a dar vuelta, no, porque sí. Y él se da cuenta que no había claridad. Entonces él dice, mira, yo les voy a mencionar un texto y ustedes quiero que me lo expliquen. Y dice, busquen Efesios 2, 8 y 9. Y el misionero dijo, un misionero lo mira al otro y dice, che, ¿dónde está Efesios? Cuando él se dio cuenta de esto, cerró la Biblia y con mucho amor los despidió. Dice, si ni siquiera saben dónde está Efesios, no van a saber el mensaje de Efesios 2, 8 y 9. ¿Por qué les cuento esto? Porque un día en esta búsqueda alguien tocó a su puerta. Eran 2 personas. Eran 2 adventistas del séptimo día. Él ya había pasado por muchas iglesias y ninguna le terminaba de cerrar. Siempre había un problema, especialmente con este asunto de la salvación. Él empieza a escuchar a los adventistas de buena gana y queda impresionado con algunas cosas. Una de las cosas que lo impresionó profundamente es el método para interpretar las profecías, el método historicista o histórico. Claro, él es historiador y teólogo. Cuando empezó a entender cómo la iglesia adventista interpretaba las profecías con este método, dijo, wow, esto está bueno. Este método me cierra por todos lados, o sea, está bueno. Él quedó impresionado muy bien. Pero dijo, bueno, le voy a hacer la prueba. La prueba que definía, ¿no? Si la iglesia podía estar en la lista de las posibles iglesias verdaderas o no. Entonces le dice, yo quiero que ustedes me cuenten cómo es que nos salvamos, cómo es el plan de salvación que Dios nos ha dado, que Dios nos ofrece. Y estos 2 hermanos, que no tengo nada contra ellos, excelentes, buenos, sinceros. Es más, sabemos que entre el 5 y el 15% de la iglesia hace actividad misionera, el resto no. O sea que estos hermanos pertenecían a un grupo maravilloso, escaso y maravilloso, que hace actividad misionera y que son dignos de admiración. Pero que tenían la información, pero no la tenían bien valorada. No estaba bien ubicada en la escala de valores. Estos hermanos totalmente sinceros le dijeron, nos salvamos por la fe y por las obras. Y entonces el periodista dijo, ¿cómo por la fe y las obras? Sí. Es por fe, pero hay que hacer obras. Entonces el periodista abre la Biblia, Efesios 2, 8 y 9, y les lee. Lo leímos recién, pero lo vuelvo a leer. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de ustedes, pues es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, nadie se jacte. ¿Cómo me explican esto? Y ahí entonces empezaron a enredar entre ellos mismos, ¿no? No, es por fe, no, sí, no, las obras, no, es cierto, no es por obra, pero... Y empezaron a enredarse, que las obras, que la fe, que... Y él entonces dijo, muchas gracias. Muchas gracias. Pueden retirarse. Y él termina bautizándose, uniéndose a una iglesia evangélica que además de creer en la salvación por gracia que se obtiene por la fe, como dice este texto, lo trataron bien, le tuvieron paciencia, lo acogieron con amor. Y yo no puedo evitar hacerme una pregunta, y esta pregunta no tiene tal vez demasiado valor, pero yo me la hago. ¿Qué hubiera pasado si esta persona tan influyente
en la mitad del mundo conocido, hubiera aceptado la fe adventista? ¿Qué hubiera pasado? Porque dos hermanos bien intencionados, pero bien informados, dos hermanos que tenían no solamente la información correcta, sino bien valorada, le daban el mensaje correcto, bíblico correcto, en cuanto al plan de salvación. ¿Se dan cuenta? Entonces, Dios baja, te toma tal como estás, y a partir de ahí comienza a construir en vos una nueva relación, sacando información falsa que se ha convertido como que es una tradición en las iglesias. En todas las iglesias, en todas. Corrigiendo conceptos equivocados, agregando nueva información. Y va construyendo algo nuevo en vos y en mí. Y se va generando una experiencia única e irrepetible. Pero eso es posible si vos sos sensible a la voz del Espíritu Santo. Hebreos 3:15 dice, si hoy escuchas su voz, la voz del Espíritu, no endurezcas tu corazón. Es hora de replantearnos lo que creemos y por qué lo creemos. Porque obviamente hay cosas que están equivocadas, que están en las Escrituras, que ya fueron reveladas, pero están equivocadas. Y miren, no me refiero a nivel iglesia, o sea, la iglesia tiene la doctrina muy clara. El problema es que nosotros como iglesia local, o algunas iglesias locales, o algunos cristianos de manera particular, hemos tomado cierta información, ciertas tradiciones y las hemos elevado a un nivel salvífico, les hemos dado un valor salvífico, ciertas normas, ciertos reglamentos, ciertos consejos, les hemos dado un nivel salvífico y hemos convertido entonces la salvación, que es solo por fe, en salvación por obras. Y nos encontramos con hermanos sinceros predicando estas cosas. Yo creo que esa es una de las razones por las cuales hoy no tenemos poder. Somos una iglesia que adoramos a un Dios todopoderoso, pero que como iglesia no tenemos poder. Y seguramente una de las razones es que nosotros no tenemos claro lo que es el Evangelio. Y no lo vivimos como corresponde y lo predicamos mal. Por eso Dios no puede bendecir a la iglesia con todas las tareas que la iglesia hace. Porque si Dios bendijera nuestra predicación incorrecta, reforzaría en nosotros estos conceptos incorrectos que tenemos. Es hora de volver a la Biblia con humildad y de darle a la Biblia y no a las tradiciones el valor que le corresponde. Dios te bendiga.